Buenas tardes, mi nombre es Víctor Mateu, soy médico especialista en alergología y dentro del proyecto de la Red Tinerfeña Municipios Saludables que organiza Enfermos Renales de Tenerife y patrocinada por la Fundación En Masa, venimos a hablar de la respuesta inmunitaria frente a la vacunación COVID, tanto en individuos inmunocompetentes como en enfermos renales. Dentro de la respuesta inmunitaria defensiva que cualquier individuo produce frente a una agresión, como puede ser una infección o una vacuna, nuestro sistema inmunitario responde desde el punto de vista central a través de la inmunidad humoral o respuesta de anticuerpos y la inmunidad celular o de linfocitos. Aquí tenemos la célula central, que son los linfocitos T, que son los que gobiernan un poco la respuesta inmunitaria, y estos vemos que la respuesta humoral, que sería la respuesta de anticuerpos, solo es una fracción parcial de la respuesta inmunitaria. Si nos quedáramos solo con la respuesta inmunitaria frente a anticuerpos, veríamos nada más que una parte de la visión global de nuestro sistema inmunitario. Es como si viéramos en este caso, por ejemplo, la fotografía esta que se hizo famosa, en la que se ve solo una parte de la observación del fotógrafo en ese caso, que es lo que estaba haciendo el príncipe Harry, y no viéramos el conjunto de la fotografía en el que se ve que realmente no estaba haciendo un gesto mal educado, sino que estaba haciendo un gesto normal, pero que desde una visión parcial pues parece un gesto zafio. Esto es lo mismo que sucede con la respuesta humoral o respuesta de anticuerpos. Nos quedaríamos solo con una visión parcial de la respuesta inmunitaria, y en cambio si vemos la respuesta celular o de linfocitos, tendríamos una visión completa, conjunta, de lo que es el sistema inmunitario. Es por ello que es importante tener herramientas en las que se vean esta respuesta, no solo de anticuerpos, sino también de respuesta de linfocitos T en estos individuos. Sin embargo, la respuesta de anticuerpos, que además es una respuesta, como dijimos antes, es una respuesta parcial nada más del sistema inmunitario, además los anticuerpos además van decayendo o declinando a lo largo del tiempo. Generalmente aquí tenemos un conjunto de pacientes que son asintomáticos, que han tenido COVID, y en el cual los anticuerpos vemos que disminuyen a lo largo del tiempo. Estos son pacientes además que son sintomáticos y también que disminuyen los anticuerpos a lo largo del tiempo. Eso es la evolución o la historia natural de lo que es los anticuerpos. A lo largo temporalmente van disminuyendo o desapareciendo. ¿Por qué solo se está midiendo, habitualmente se mide la respuesta inmunitaria humoral o de anticuerpos? Porque la respuesta celular o de linfocitos es una respuesta que es un poco más complicada, más compleja de determinar. Para ello existen varios sistemas, pero sistemas en el que hay que hacer varios pasos, hay que hacer una extracción sanguínea y hay que hacer varios pasos que duran varios días de cultivos celulares, de cambiar esa sangre estimulada o ese suero estimulado, o esos linfocitos, perdón, estimulados, y observar después si esa estimulación se obtiene una respuesta para ver si realmente existe esa respuesta celular frente a la vacuna COVID. Y nosotros lo que hemos intentado hacer es diseñar una herramienta sencilla de utilizar, como es la prueba cutánea frente al COVID,
que es una prueba similar a la prueba de tuberculina estándar que habitualmente se utiliza para determinar si uno ha estado en contacto o no con enfermos de tuberculosis. Para ello hemos determinado una proteína similar a una de las proteínas del virus del COVID, una proteína que después mostraremos, una proteína que está en la espícula del virus, y lo que hacemos es esa proteína, que es una proteína recombinante, no es una proteína extraída del propio virus, sino una proteína hecha artificialmente, se administra, se coloca como si fuera una prueba cutánea en la piel, una prueba de las pruebas alérgicas normales, y esa proteína, si hemos estado previamente en contacto con el virus o con una vacuna del COVID, se produce una estimulación de esos linfocitos que crean una respuesta cutánea positiva que nos va a mostrar que existe una respuesta linfocitaria. Para la realización de la prueba que nosotros diseñamos, teníamos primero que determinar qué proteína del virus íbamos a utilizar. Nuestra prueba es una prueba similar a la prueba de la tuberculina, que lo que determina es si hemos estado en contacto con el bacilo de la tuberculosis previamente y tenemos una respuesta de linfocitos frente a ese bacilo, y frente al virus necesitamos nosotros tener una herramienta, una proteína, una de todas las proteínas integradas en el virus. Nuestro primer desafío fue buscar qué tipo de proteína o qué proteína íbamos a utilizar. Finalmente nos decidimos por utilizar la proteína Spike o la espícula, que es la proteína hacia la cual va dirigida todas las vacunas, al menos aprobadas en Europa. Para ello, esta proteína Spike, cogimos una parte específica llamada RBD, y de esa parte, esa proteína está aislada y representada o reproducida artificialmente mediante una proteína recombinante. Decidimos finalmente que esa era la proteína que íbamos a utilizar, y esa proteína lo que hicimos fue pues diseñarla según la prueba esta de la tuberculina que comentábamos, y administrarlo primero en individuos que no habían padecido el COVID, y cuando lo diseñamos además no existían vacunas frente al COVID. Estamos hablando del año 2020. En su momento solicitamos además permisos a los comités éticos, y hicimos las primeras pruebas, y aquí observamos cómo este individuo que no había padecido COVID y por supuesto no estaba vacunado, vimos que una vez administrado no producía, en donde está la S aquí, no producía ninguna respuesta. Pusimos además un control positivo, que sabemos que sí fehacientemente produce una respuesta positiva, en este caso un antígeno de Cándida, al cual el 100% de la población ha estado expuesta en algún momento, y vemos cómo en este individuo que no había tenido infección, sí que tenía respuesta frente al control, pero no frente a la proteína S del coronavirus. Posteriormente, cogimos pacientes enfermos que sí hubieran padecido el coronavirus en determinados estadios, o sea, cogimos gente con COVID leve, con COVID moderado y algunos con COVID grave que habían requerido ingreso, y observamos cómo, aquí veis en la S, cómo tenía una respuesta positiva, que quiere decir que su sistema defensivo, su respuesta inmunitaria celular, estaba presente.
Posteriormente, lo que hicimos fue diseñar un estudio para ver la respuesta inmunitaria celular frente a vacunas. Lo que hicimos fue coger individuos que se iban a vacunar. En principio escogimos sanitarios, que fueron de los primeros grupos de individuos que se vacunaron, pues básicamente compañeros que teníamos cercanos, y lo que hicimos fue estudiar respuesta de anticuerpos y respuesta celular con la prueba cutánea, tanto antes de la administración de la vacuna como durante el proceso hasta la segunda dosis de la vacuna, como posterior a la vacuna. En este vemos, por ejemplo, un paciente, un individuo que tiene las defensas bien, que es un individuo inmunocompetente, y en él observamos que antes de la vacuna su respuesta frente a la proteína S era completamente normal, o sea, negativa a las 24 y a las 48 horas, y en cambio, después de la vacunación, sí tenía, ese mismo individuo tenía una respuesta a las 6 horas, a las 12 horas, a las 24 y a las 48 horas, que muestran que existe una respuesta inmunitaria celular frente a la proteína S de la vacuna. Para mostrar un ejemplo de cómo se hace la prueba, les voy a poner un vídeo que hicimos para varios medios de comunicación. Esta prueba no solo la hemos publicado a nivel científico, sino que ha trascendido a medios sociales y al debate social también, en vistas a la decisión de las posibles terceras y cuartas dosis, y las dosis futuras de la vacuna del COVID. Y para ello hemos salido en varios medios de comunicación a lo largo de los últimos meses. Aquí vemos cómo, voy a mostrarles cómo estoy yo cargando la prueba. Es una prueba muy sencilla de utilizar, en la que se administra una dosis mínima en una jeringuilla de las jeringuillas normales de insulina. Vamos a ver cómo hacemos la administración. Hacemos primero la purga de la jeringuilla y pasamos primero a desinfectar la zona del antebrazo que utilizamos habitualmente para la realización de esa prueba. Y una vez hemos desinfectado, pues pasamos a la aplicación, a la administración intradérmica, ¿de acuerdo?, de una mínima porción de volumen que crea una especie de pápula, una especie de ronchita ahí. Marcamos después la zona y observamos después la respuesta. Normalmente, como esa respuesta lleva un tiempo, en torno a inicialmente al menos 6-12 horas, hasta que la respuesta linfocítica de los linfocitos lleguen a hacer una respuesta inflamatoria ahí, lo que hacemos, o lo que hemos diseñado para no estar mareando a los pacientes que acudan tantas veces al hospital, es utilizar la herramienta como son los teléfonos móviles, que actualmente la mayor parte de ellos tienen cámaras incorporadas, que son cámaras además de alta precisión y que nos dan una información bastante válida. Los resultados de estas pruebas los hemos publicado en diversas revistas internacionales, tanto en pacientes que han padecido la infección del COVID, como en individuos que se han vacunado frente al COVID. Y por último, lo hemos hecho también en individuos inmunodeficientes, pacientes que tienen una inmunodeficiencia primaria o en pacientes que tienen una inmunosupresión debido a las enfermedades que padecen. Uno de los trabajos que hemos publicado es en pacientes trasplantados renales, en los cuales hemos
estudiado después de la vacunación frente al COVID para ver si tenían respuesta tanto de anticuerpos como respuesta inmunitaria celular, tanto mediante la prueba cutánea que nosotros hemos diseñado, como mediante respuesta celular también in vitro, con procesos de laboratorio un poco arduos, pero para eso pedimos un proyecto de investigación. En este vemos aquí que hemos realizado las pruebas en 25 individuos, en 25 pacientes trasplantados de riñón y llevan diversos esquemas de inmunosupresión diferentes. De todos estos 25 pacientes hemos observado, aquí vemos los anticuerpos, la respuesta de anticuerpos después de la vacunación. Las barras indican la cantidad de anticuerpos que tienen frente a la proteína S del coronavirus, y todo lo que esté por encima del número 5, vamos a ir para atrás, son anticuerpos que son efectivos y positivos. Aquí vemos que en el número 5, el número 16, perdón, el número 20, 24 y 25 tienen anticuerpos por debajo de los niveles positivos de anticuerpos. Sin embargo, cuando hicimos la prueba cutánea, vimos que de los 25 pacientes, solo 2 pacientes no tenían respuesta positiva. Aquí vemos las fotografías que nos enviaron los pacientes trasplantados y a los cuales le hicimos la prueba, y vemos que tan solo los pacientes 4 y 5, que son estos dos, no tuvieron respuesta frente a respuesta celular, respuesta de linfocitos, frente a la vacuna del COVID. Eso lo hicimos también in vitro en el laboratorio para observar que nuestra prueba además era incluso mejor o más válida o con una sensibilidad mayor que las pruebas hechas en el laboratorio, con lo cual eso era comprobaba que nuestra prueba realmente no solo es válida, sino que probablemente tenga un poco más de sensibilidad que las pruebas de laboratorio, y por supuesto que las pruebas de anticuerpos, como comentábamos al principio, que la respuesta únicamente a anticuerpos solo nos da una visión sesgada y solo parcial de la respuesta inmunitaria global frente a la vacuna del COVID. Para finalizar, quería comentarles la importancia que tiene este test. La importancia, puesto que inicialmente, para valorar la administración de vacunas, lo que se priorizaba era la emergencia que teníamos hace algo más de un año en intentar vacunar a la mayor parte de la población. Pero hoy en día, en que ya esa emergencia ha quedado resuelta, al menos parcialmente, en nuestro país, lo que se debería proceder es a intentar priorizar esa utilización de vacunas, y para ello necesitaríamos estudiar a la población. Los métodos para estudiar la respuesta inmune con anticuerpos, o como les comentaba antes, con la respuesta celular en laboratorios, es imposible abarcar a toda la población. Pero con test como test que se pueden utilizar masivamente, sí podríamos tener una idea de a quién necesitaría una tercera, una cuarta dosis o una vacunación frecuente, o quién, a pesar de las vacunaciones, no está protegido, y en ellos podríamos incidir en las medidas de protección. Esta importancia se ha visto también reflejada a nivel mediático en diversos medios de comunicación, como puede ser La Razón, como puede ser Atlántico, como puede ser en 20 Minutos.
en el mundo incluso. Y a nivel de televisiones puede ser Telecinco, Antena 3 o incluso La Sexta. Para finalizar les voy a dejar un pequeño vídeo realizado por la televisión canaria en el que mostrábamos o se mostraba cómo se realizaba este test y explicando un poco la importancia del hallazgo que hemos hecho. Un test cutáneo que se realiza con un simple pinchazo superficial que con la aportación de parte de una proteína nos da una respuesta de lo más valiosa. Sí, tus células T reconocen este trocito de la proteína, que además hemos diseñado el test para que dé positivo tanto en personas que tengan inmunidad porque hayan pasado la infección o inmunidad porque se hayan vacunado. Entonces vemos que en general en individuos inmunocompetentes y sanos, pues hasta 200 días, pues sabemos que tenemos una respuesta, digamos, bastante florida y que nos permite pues cierta tranquilidad. Los creadores de este test, ellos, la respuesta la obtendríamos a través de nuestra piel. Una reacción inflamatoria o rojez indicaría el nivel de protección. Sirve para ver si realmente tenemos respuesta o no. Sirve para ver si necesitamos una tercera dosis o no. Sirve para si esa tercera dosis nos ha producido una respuesta o no. Una de las mayores aportaciones sería individualizar y personalizar las pautas de vacunación y a su vez permitiría descongestionar el sistema sanitario, proteger a mayores o a personas inmunodeprimidas o destinar vacunas a otras partes del mundo donde ni siquiera se ha puesto la primera dosis. Y sanos, pues hasta 200 días, pues sabemos que tenemos una respuesta, digamos, bastante... Bueno, para finalizar, lo que queríamos era agradecer a todo el personal que ha colaborado para la realización y el diseño de este test, sobre todo a la doctora Barrios y sobre todo a los pacientes, a los individuos que se han prestado a colaborar para el éxito del diseño de este test. Individuos que han pasado el COVID inicialmente, individuos que se vacunaron después, compañeros de sanitarios que también se prestaron a saber su respuesta inmunitaria frente a la vacuna, también a los enfermos con inmunodeficiencias primarias y a los pacientes trasplantados que en el estudio que antes mostré pues se prestaron también para ver su respuesta inmunitaria. Gracias a todos ellos esto ha podido salir adelante y bueno, estamos abiertos a las preguntas que a través de la página web de ERTE nos puedan hacer llegar todos ustedes. Gracias finalmente a ERTE, al proyecto de Red Tinerfeñas de Municipios Saludables y al patrocinio de la Fundación En Masa, que ha canalizado a través de ERTE poder haber dado esta charla. Buenas tardes.